Egipto, uno de los territorios más fascinantes por ser epicentro de maravillas arquitectónicas. Conocido por todos como uno de los lugares más místicos y misteriosos del mundo, con una cultura exquisita desde los inicios de su civilización por ser escenario de grandes momentos históricos y religiosos, dejando huellas al pasar de los años, no solo por su belleza, sino también por sus aportes al estudio de las antiguas civilizaciones humanas. Actualmente, Egipto es conocido como la República Árabe de Egipto, considerada por muchos historiadores como la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la antigua civilización egipcia, que en conjunto con la civilización mesopotámica fue el origen de la actual cultura occidental. Los restos de estas civilizaciones, como pirámides, esfinges o templos, se pueden observar en gran parte del país, provocando un gran porcentaje de turismo en el territorio. Por esta razón, Egipto se considera una potencia regional, por ser uno de los centros políticos y culturales más importantes del Oriente Próximo. Egipto se encuentra ubicado en el extremo noreste de África, limitando con Sudán al sur, con Libia al oeste, con la Franja de Gaza, Palestina e Israel al noreste. Al norte limita con el mar Mediterráneo y al sureste con el mar Rojo. La historia de Egipto es una de las historias más fascinantes del mundo, llena de sucesos y momentos que quedaron inmortalizados en el tiempo. El antiguo nombre de Egipto era Kemet, o Tierra Negra, que deriva de los limos negros depositados por las inundaciones del río Nilo. Este limo aportaba grandes riquezas y, en conjunto con la ausencia de poderosos poblados vecinos, comenzó el desarrollo de una de las civilizaciones más importantes de la historia, como lo fue el Antiguo Egipto. La historia de este periodo se divide en tres grandes imperios, llamados Imperio Antiguo, entre 2686 y 2181 a.C., el Imperio Medio, en el 2050 y 1800 a.C., e Imperio Nuevo, entre 1567 y 1085 a.C. La última dinastía egipcia fue derrocada por los persas en el año 343 a.C., que a su vez fueron sustituidos por los griegos y romanos en un periodo que comenzó hacia el año 30 a.C., como resultado de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, dando paso a la formación del Estado moderno durante la invasión árabe, donde se introdujo el idioma árabe y la religión islámica en el siglo VII. De esta manera, luego de pasar por diferentes conflictos bélicos, sería en 1953 cuando un golpe de Estado a la monarquía egipcia y sudanesa sentaría las bases para que se formara lo que hoy conocemos como la República Árabe de Egipto. La cultura egipcia es una de las culturas más enriquecidas de todas, pues hasta nuestros días se considera una convergencia de la cultura del Antiguo Egipto, el Egipto bizantino y el Egipto islámico. Inicialmente se presenta una cultura rica en arquitectura, arte, escultura, religión, pintura, música y conocimiento, con la construcción de la primera biblioteca de Egipto, la cual fue uno de los centros culturales más importantes para la época, que se mantuvo hasta los últimos días faraónicos y se conoce gracias a la tradición oral y los restos de dicha civilización expresados en su sistema de escritura jeroglífico. Seguidamente, el Egipto bizantino presenta manifestaciones artísticas y religiosas de carácter cristiano, o también denominadas como arte copt, donde se funda la primera iglesia copta y se inserta el alfabeto copto por los emperadores romanos que se asentaron durante el siglo I. Sin embargo, actualmente, la cultura predominante en Egipto es la árabe, que se dio tras la invasión de los musulmanes en el año 634 después de Cristo, donde se da un gran desarrollo de la literatura, la ciencia y la arquitectura moderna, con la construcción de mezquitas u otras infraestructuras que se pueden ver en todo el Cairo, sin dejar de mencionar muchas manifestaciones culturales del Egipto árabe, que son conocidas por todo el mundo, como lo son la danza árabe o danza del vientre egipcia y su reconocida gastronomía con platos como la crema de garbanzos o el kibbeh.
El idioma oficial de Egipto es el árabe egipcio, el cual puede variar dependiendo de los diferentes grupos étnicos que se encuentran en la región, los cuales son los beduinos que hablan árabe beduino, los gitanos que hablan árabe en sus dialectos nahuar y gelevi, los nubios que hablan dongola, los beja que hablan bizharín y los bereber que hablan sihar. Inicialmente la religión egipcia era de carácter politeísta, donde sus habitantes creían en dioses como por ejemplo Anubis, dios de la resurrección. Sin embargo, en la actualidad, la religión oficial de Egipto es el islamismo suní, al que pertenece el 85% de la población, donde le siguen los cristianos coptos con un 10% de representación y el otro 1% corresponde a las minorías religiosas que derivan del cristianismo. En Egipto principalmente existen dos estratos sociales, el alto o la élite y el medio que serían los agricultores y la clase obrera. Además, el gran aumento demográfico en el país ha causado grandes problemas en la actualidad, donde muchos estudiantes asisten a clases de forma irregular y otros nunca asisten porque deben trabajar para sobrevivir, sin dejar de mencionar que esto ha causado un gran porcentaje de analfabetismo en el país. En Egipto, el turismo es una de las fuentes de ingreso de moneda extranjera más importantes, y esto se debe principalmente por el atractivo que poseen sus paisajes y los restos históricos del antiguo Egipto. El deporte más importante de este país es el fútbol, con dos grandes clubes, donde su selección nacional es conocida por el apodo de los faraones, y uno de sus jugadores más relevantes es Mohamed Salah, jugador del Liverpool. En Egipto, el poder se organiza bajo un sistema multipartidista y democrático, basándose en la Constitución de 1971, donde quien gobierna el país es un presidente, precedido por el primer ministro. La moneda oficial de este país es la libra egipcia y su principal actividad económica es la agricultura, donde uno de sus cultivos de mayor importación es el algodón. La mayoría de los personajes más reconocidos de Egipto son los que pertenecieron al antiguo Egipto, como Cleopatra, Nefertiti o Tutankamón. Esto nos hace ver el gran impacto que ha tenido la cultura egipcia alrededor del mundo, donde personajes como ellos han trascendido de generación en generación, gracias a los restos que dejaron, como su arte, su arquitectura, su escritura, sus tumbas, sus momias o templos. 7 datos curiosos de la cultura del antiguo Egipto. El antiguo Egipto ha sido inspiración de grandes producciones escritas y audiovisuales, como el video musical Dark Horse de Katy Perry, o películas como La momia o Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, y cuentos como Ali Baba y los 40 ladrones. Otro dato curioso es que durante el antiguo Egipto se crearon cosméticos como el maquillaje, además de artefactos como el peine, los cepillos de dientes, las tijeras y las pelucas. Otro dato es que Cleopatra fue la creadora de los perfumes, construyendo su propio laboratorio. Otro dato muy conocido, pero que no deja de ser curioso, es que en el antiguo Egipto se tenía la cultura de la momificación, donde se creía que había vida después de la muerte, por lo que momificaban a los faraones al momento de fallecer para que puedan alcanzar la divinidad después de la muerte. Otro dato que quizás no conocías es que en el antiguo Egipto se inventaron las primeras prótesis para el cuerpo, las cuales fueron halladas en una momia recientemente. Todos estos datos nos demuestran la gran importancia que ha tenido la cultura de Egipto desde sus inicios, realizando grandes aportes a la actualidad, por ser uno de los mayores exponentes de transmisión cultural y uno de los puntos de interés más importantes de la cultura popular. Egipto, un tesoro cultural para la humanidad.